Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Muy bien, pues estoy muy feliz el día de hoy, ya que tengo un invitado de lujo, mi papá. Estamos en la Semana de Día del Padre y le dije, ¿sabes qué? Pues hay que hacer un podcast con este tema de paternidad, que estoy seguro que es de mucho valor para muchas personas. Ya tenía tiempo tratando de invitarlo, tenía más de un año que no venía. La última vez que viniste al podcast estábamos iniciando, me acuerdo que hablamos de propósito de vida, proyecto de vida. Y estuvo muy bueno ese podcast, hubo mucho contenido de valor. Pero bueno, el día de hoy quise invitarte, primeramente porque pues es la semana del Día del Padre. Gracias. Y estoy feliz de tenerte todavía. La verdad estoy muy honrado de que seas mi papá. Veo como las personas que están a tu alrededor te admiran, eres un gran líder. Y muchos dicen, qué ventaja tienes que él es tu papá. Y sí me siento honrado, los mejores principios, la formación que me diste desde niño, las creencias buenas que me pusiste, la verdad, que no las merecía. Gracias a ti las tengo y estoy muy feliz con eso. Y quiero hacer un podcast relajado donde pudiéramos contar un poquito algunas cosas de tu historia de vida, algunos principios que sé que te mantienen. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Por qué crees que es tan importante la paternidad en un hijo? Lo que el papá representa, lo que el papá pone. ¿Por qué debemos de enfocar mucho ahí y no perder ese concepto de paternidad? Bueno, pues primero te doy gracias que me hayas invitado. Es un honor también siempre estar contigo. Sé que estás haciendo una labor importante con estos podcasts, agregando valor a la gente, abriendo los ojos, muchas cosas que traen un beneficio público. Yo quisiera partir de la base de que muchas veces dicen que no nos enseñan a ser padres, pero yo no comulgo con eso porque realmente los padres modelamos una vida para nuestros hijos y la enseñanza comienza, yo creo que desde el nacimiento y aún antes de que una persona nazca. Y yo creo que ese es un fundamento importante, porque creo que la paternidad, específicamente hablando del padre, es un fundamento, es un iniciador de algo muy grande. A través de la historia nosotros podemos ver naciones completas que llevan el nombre de la persona que inició esa nación, que es un hombre, como los judíos vienen de una persona que se llama Judá, y desde ahí todos los judíos que hay sobre esta tierra vienen de ese linaje, y él es la piedra fundamental, es el fundamento de ese linaje. Entonces es totalmente trascendente la paternidad. Yo creo que es el fundamento básico de una sociedad. ¿Crees que se ha diluido, que se ha perdido la importancia de la paternidad? Ahora estamos en un momento del mundo muy agitado donde nos hemos hecho totalmente capitalistas. El dinero pasó a tener una importancia muy grande. El papá y la mamá trabajan en la gran mayoría de las familias modernas. ¿Y crees que se ha cambiado un poco los valores que antes tenían? Por ejemplo, la educación que tú recibiste de tu papá, ¿crees que sea diferente a la educación que ahora estamos dando a nuestros hijos? Sí, es que todo eso que acabas de hablar, el mundo moderno, el capitalismo, el consumismo, todo eso refleja una pérdida de valores, pero atrás de eso está realmente la pérdida de un amor. Nos hemos enamorado de las cosas y hemos dejado a las personas a un lado, incluyendo a nuestros hijos. Entonces, los fundamentos que yo tuve como hijo, yo pude ver el amor de mi padre. Aquel era una persona quizás modesta, porque él fue carpintero, fue una persona responsable, pero vez tras vez como padre nos manifestó su amor en decisiones sustanciales en la vida, donde saber que esa persona puede dar su vida por ti, ¿verdad? Tengo una anécdota de mis hermanos se fueron a Estados Unidos en el tiempo que de los hippies, me acuerdo bien que traían los 68, 70 por ahí, y mi papá accedió a que ellos fueran allá a probar el sueño americano, pero se dio cuenta que estaban anclados en Tijuana ahí, con el pelo que les llegaba casi hasta aquí, hasta el hombro, en una casa no muy agradable, con muchas carencias, y mi papá tomó una decisión de vender todas las cosas de la casa y moverse hasta Tijuana. Nos mudamos a Tijuana a buscar a mis hermanos. Y cuando llegamos a la central camionera, lo primero que él hizo, nos dejó ahí, me acuerdo, con las maletas, y salió a la dirección que tenía,
y regresó con mis 2 hermanos, que era el más grande y el que le seguía. Entonces, mover la familia por un hijo, en ese sentido, fue un hombre responsable. No hubo riquezas en la casa, fuimos gente que teníamos, nunca faltó nada, pero no hubo excesos en ese sentido, pero sí tuvimos un padre que nos manifestó ese amor y que ese fundamento realmente fue lo que nosotros nos hizo que en un momento pudiéramos replicar eso con nuestros hijos. ¿Qué principios o qué valores crees que sembró en ti que te han hecho ser la persona que eres hasta el día de hoy? Bueno, los valores eran un principio de integridad, que es muy importante. Yo creo que la integridad es el fundamento del carácter de una persona, que no es fácil llevar una vida de integridad. Yo primero reconozco que en algunas ocasiones no ha sido lo suficientemente íntegro, pero la forma en cómo él se movía, nosotros, por decir algo, me acuerdo que una vez mi hermano tomó unas cosas de la casa en cuanto a agarrar lo que no es tuyo, y yo me acuerdo cómo le pegó él a mi hermano. O sea, todos estábamos viendo un espectáculo que sabíamos que robar era sumamente malo, ¿verdad? Mi papá nos pegaban con el cinto, ¿no? Era que... ¿sí? Y le dejó marcado todos los golpes del cinto en las piernas. Entonces, eso se te queda y dice, no, robar es muy malo. O sea, el valor de la honestidad es un valor que te lo están marcando y no había, no lo podías negociar, ese tipo de cosas. Tú decías, yo voy a llegar a 1 hora, y no llegabas a 1 hora y el castigo era inminente. Nosotros teníamos una tienda y yo a los 12 años, mi obligación era ir a traer el pan. Y yo andaba jugando por ahí con algunos amigos, y si yo no llegaba a traer el pan no lo traía nadie. Mi papá tenía tanta firmeza que no vendía pan si yo no lo llevaba. Entonces me asignaba una responsabilidad que no la podía hacer otro. O sea, no había juego. Es decir, yo ya sabía que si yo no iba por ese pan a tiempo, iba a ser una merma familiar, y yo estaba involucrado en eso. Entonces yo ya tenía unas responsabilidades. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía como 12 o 13 años. Yo en una de esas bicicletas rodaba 28. Iba con un canasto para traer el pan y apenas no alcanzaba ni el asiento. Me tenía que sentar en el tubo. Y me ponían un trapo y en ese me traía con un canasto y ahí venía. Obviamente no había tantos carros en la calle, no era un peligro. Efecto que una vez se me cayó el pan, ¿no? Pegué una piedra y ya cuando llegué con medio canasto de pan. Pero esa es la forma en que a nosotros nos educaron. Entonces, hablar una mentira era muy malo en la casa. Entonces, esos valores te forman el carácter, van dando forma realmente a la varonilidad, al hombre. Eso ya era parte de mi trabajo en la casa. Yo tenía asignaciones, teníamos que ir a traer fruta, me mandaban en un carrito con una fruta 10, 15 cuadras, y yo tenía que ir a traer las naranjas y los mangos, y yo era el más chico de la casa. Y había otros, pero ya desde esa edad yo tenía asignaciones, y cada uno de mis hermanos tenían asignaciones que tenían que realizar. Yo recuerdo que cuando yo era niño me formaste mucho el valor de no rendirme. Tengo muy marcado desde mi infancia, recuerdo eso que tú me decías, no te puedes rendir. Si te mando a hacer algo y no lo encuentras, busca la manera de resolverlo, y el problema se tiene que resolver, pero no regreses conmigo diciéndome no lo pude hacer. Y eso se me quedó grabado hasta la fecha, me sigue sosteniendo ese valor de no rendirme. De poder ser el número 1, también me acuerdo que me decías, puedes esforzarte y dar más para que siempre mejores y puedas lograr ser el número 1. Del trabajo, de poder esforzarse un poquito más y trabajar. Y son valores que creo que a cualquier persona nos forman y los traemos, y alguien que carece de paternidad no los trae. Y yo lo puedo ver, hago una comparación con algunos amigos, con algunas personas cercanas a mí, que no tuvieron un padre cerca de ellos y carecen de valores esenciales para poder aguantar en la vida, para poder tener resiliencia, para poder sacar hasta el otro lado y no rendirse. ¿Qué pasa cuando una persona tiene orfandad y carece de un padre? ¿Cómo tú puedes ayudar a alguien que ya tiene una madurez, tiene 30, 40 años y tiene una orfandad desde pequeño y trae muchas carencias? ¿Crees que puede alguien cambiar y mejorar? Sí, es importante siempre tener el concepto de paternidad. Es muy importante. Yo creo que una de las disfunciones mayores de nuestra sociedad es la falta de paternidad, es la orfandad, ¿verdad? Por muchas razones, sea que padres quizás aún están en casa,
pero están ausentes, o sea, sí viven con sus familias, pero están ausentes en la educación de sus hijos, por la cuestión precisamente de pensar que tras llevar la provisión, yo creo que eso lo colocan como primer punto, y yo creo que esas cosas siguen a nosotros dar dirección en nuestra casa, que es sumamente importante la acción de un padre, proteger a los hijos, es otra función de un padre, y ya después obviamente la provisión, que también es importante, no es menos importante, pero yo creo que la orfandad es como, es la persona que parece que no hay para él segundas o terceras oportunidades. Entonces, cuando eso pasa, viene un temor a tu vida. El huérfano siempre tiene temor. El amor elimina el temor, porque tú sabes que si te caes vas a tener una persona que te levante y ese es tu padre, que puede dar tu vida, incluso puede dar su vida por ti, porque ese es el amor más grande, poder dar la vida por un hijo. Que si fracasas en un negocio, él te va a poder ayudar. Entonces, ese temor, ese amor que tú tienes te hace más audaz y te hace perseverante. Hay dudas en una persona que es huérfana, pone un negocio, un emprendimiento. Yo tengo gente que ayer estuve con una persona que le tuve que decir, te has puesto 3 emprendimientos y ninguno lo has podido lograr, pero es porque él tiene temor. Él abre su negocio y no le llega a la gente para el negocio y él ya está temeroso y dice, esto no va a funcionar. Y entonces no tiene permanencia, no es perseverante en lo que está haciendo, pero es por falta de esa paternidad, que no, como que siente que no tiene atrás quien lo pueda sostener, o una caída. El padre, cuando educas a un niño, tú vas a un lado de él y él te ve, tú vas manejando la bicicleta, pero va papá a un lado y él se desafía a saber que puede caerse la bicicleta, pero sabe que está un padre que en un momento dado, a la hora que él se va a caer, lo puede ayudar para que quizás no pase a consecuencias incluso fatales, ¿no? Y eso es realmente la paternidad. O sea, un hijo que puede confiar en su padre, aún ya grande, en que cualquier cosa, carencia que él tenga, una necesidad apremiante, el padre va a estar ahí para poderlo ayudar. Y un huérfano no tiene eso. Tiene ese vacío, y el vacío, hay una parte que dice, y se genera un desorden. La cosa del desorden es que ese vacío genera un desorden en su vida. Y aún un desorden emocional, de tipo emocional en esa gente. Y esa gente a veces le es un poquito más difícil ser un servidor, y a veces se hacen serviles por buscar la seguridad. Tú hablas mucho acerca del empleado, y un empleado, en un sentido yo me puedo poner a pensar que tiene falta de paternidad y le cuesta a veces emprender porque no tiene ese apoyo, ese apoyo que le faltó realmente en su casa. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar. Cuando yo trato a esa gente, yo la trato como mentor, pero los trato como padre. Incluso he apoyado a algunos a que sean emprendedores. A esa persona yo le dije, ayer, yo cuando iniciaste, tú ibas a tener motocicletas para autoenvíos. Yo te ayudé y te puse un dinero, pero no respondiste, ni aún con eso respondiste. Y tú has emprendido varios negocios y tu mentalidad no ha cambiado. Entonces él ahorita lo que hace es buscar la seguridad y se vuelve empleado otra vez. Entonces aquí ya estoy en un área, y no es que es área cómoda, sino más bien es un área segura para él. Una zona de confort. Una zona de confort. Creo que es muy importante lo que hablas, porque una de las cosas más importantes que un papá debe de hacer con un hijo es crearle una autoestima correcta y una seguridad correcta. Entonces, enfrentarte a la vida y sintiéndote inseguro crea decisiones tímidas, diferentes, y creces en la mente que dices, tal vez no voy a poder, y si pasa esto, y creo que es muy importante lo que acabas de comentar, porque un padre pone seguridad en un hijo. Una de las cosas que debe de sembrar un papá es que el hijo tenga confianza y tenga seguridad de sí mismo y de poder avanzar en la vida desde pequeño. Sí, sí, porque cuando tú empiezas algo, el padre es un fundador, es un fundamento. Tiene que ver mucho la motivación con la que tú inicias algo. Y si tú tienes una buena paternidad y tienes ese amor, no vas a hacer nada ni por vanagloria ni por contienda en las cosas que tú inicies, sino simplemente porque el amor te va a llevar a que vas a servir a otras personas. Entonces, cualquier actividad económica, financiera que realices, la mentalidad de un emprendedor correcto es porque él está pensando en que a través de eso puede ayudar a otras personas. No está buscando el dinero. El dinero viene como una consecuencia, porque si él tiene una visión en ese sentido bien motivada, la provisión viene como consecuencia. Porque él tiene un corazón íntegro,
corazón con valores, va a valorar más a la persona que al producto que le está vendiendo a la persona. O sea, eso es una cuestión porque él sabe el valor que él tiene. Y hay mucha gente que aunque puede tener empresas y ser gente exitosa, no tiene ese concepto. O sea, él prefiere echar una mentira a una persona para venderle un producto y entonces denigra realmente la dignidad de esa persona a través de una mentira. Pero él tiene un beneficio, ¿verdad? Y finalmente, pues eso sale a la luz y dice, no, pues esta persona como que no es muy confiable, ¿no? Y a veces en eso hay que perder para ganar. Claro, totalmente. ¿Cuál es el desafío más grande que has enfrentado como padre? Sé que fuiste padre muy joven. Yo nací cuando tú tenías 23 años, 22 años, 23 me parece. Sí. Y creo que a los 23 años que alguien sea padre, pues hay muchas cosas que todavía hay es por resolver de madurez, de crecimiento, hasta económico y todo. ¿Cuál es el desafío más grande que te... Bueno, te quiero decir que cuando mi padre murió, cuando yo tenía 15 años, marcó mi vida. Precisamente yo puedo entender algo de la orfandad. Okay. Entonces, tienes a veces varias salidas. O te haces demasiado competitivo. Yo me hice competitivo y me hice perfeccionista. Ahorita que tú hablabas de ser el número uno, hay que tener cuidado con eso porque puede estar fundamentado en una... Hay gente que es muy buena en lo que hace y por eso a veces ves que cuando les surgen problemas en el área emocional se desmorona una gente que tiene mucho conocimiento y todo por esforzarse por ser el número uno. Y cuando eso sucedió, yo me enfrenté a eso porque hubo necesidad financiera, entonces me hice el mejor estudiante de mi escuela. Llegué a tener los primeros lugares aún en la escuela, en la preparatoria. Entré fácilmente a la universidad porque estudiaba más que otros, pero mi motivación era eso, era mi inseguridad. Okay. ¿Sí? Yo buscaba, incluso di clases a gente aquí en Irapuato. ¿Tu inseguridad por falta de papá? Sí, porque ya no lo tenía, entonces yo ya me sentía... Cuando yo busqué apoyo en otras personas, aún parientes, ese apoyo se me negó. Entonces yo pensé que así era la vida. Yo dije, ahora yo me tengo que formar a mí mismo, o sea, yo ya no tengo ningún apoyo. Entonces vi que a través de estudiar más, superar a muchos, yo lograba esa seguridad que me daba eso. Pero eso es una falta también de paternidad que yo pude ver en un día que yo vi y que yo en un momento dado, cuando te crié a ti, que naciste y todo, te hice muy competitivo. Tú sabes que tú estudiaste taekwondo y fuiste allá y yo tuve que parar en un momento dado para que tú pudieras ser realmente Cristian, porque cuando eso sucede pierdes tu personalidad. Entonces tú trabajas en función de la demás gente, tanto en el perfeccionismo como en tratar de ser el número uno. Tienes una competencia y la vida no es una competencia. La vida es como el golf, tú juegas y te realizas como persona de acuerdo a tu propósito. Tus propios números. Exactamente. Pues, tú puedes avanzar. No estoy hablando que eso te lleve a una mediocridad, un conformismo, nunca. Pero es muy difícil vivir la gente porque eso te genera, si tú estás en esa competencia, te va a generar algo que lastima mucho el corazón, que es la envidia. Si tú ves que uno te rebasa en un mismo trabajo que tú haces, te vas a sentir dañado porque tu autoestima no está bien ubicada. Sí, tú puedes aprender de gente que sabe más que tú. Y se va la humildad, y ahí se finca el orgullo, se finca la arrogancia, cosas que destruyen a veces las relaciones entre la gente. Entonces, contigo, pues creo que algunas cosas te sirvieron en cuanto a disciplina, porque si fuiste una persona disciplinada, tú lo sabes. Mientras otros chavos andaban por allá haciendo, tú tenías que pues ir a hacer algunos deportes, estudiar, la escuela, o sea, muchas cosas. Que creo que pero la motivación, cuando yo entendí eso, yo te vine contigo y te dije, ¿quieres seguir en el taekwondo? Y dijiste no, y dije, hasta aquí le vamos a parar. Porque yo me estaba como proyectando en ti, de decir cosas que quizás yo no alcance, él las puede alcanzar. Y eso es como interceder o eclipsar la personalidad de alguien. Tú tienes tu propia personalidad, podemos compartir los mismos valores, pero tú tienes un propio propósito y un diseño diferente a mí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo es importante como padre empujar a un hijo en no perder su individualidad, su personalidad, pero también no dejarlo que como niño se pueda perder y no tener valores de disciplina, de compromiso, de trabajo, de deporte? Te pregunto eso porque a veces he visto algunos papás de mi generación que han forzado a sus hijos
a hacer algún deporte y de repente el hijo dice no me gusta, entonces cambian de deporte, pero el siguiente tampoco les gusta y llevan 5 deportes y tal vez el hijo no le gusta ninguno y el papá ya no sabe qué hacer, de decirle lo sigo forzando a que haga algo o ya lo dejo que esté en la casa sin hacer nada. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que el tener un hijo, o sea, la paternidad, el ejercer la paternidad es como un discipulado con una persona. Tiene que haber una conexión. Cuando nosotros hablamos de la palabra entendimiento, tiene que haber un entendimiento entre el padre y el hijo. Un entendimiento, ¿cómo le podríamos llamar? Sensato. El hijo tiene que captar que él puede ser enseñado por el padre, pero no obligado. O sea, la enseñanza, aprendizaje, el entendimiento de una persona para crecer, para entender ahora sí que la enseñanza, tiene que tener el mismo corazón del que lo enseña, tiene que tener el mismo espíritu y tener un espíritu de sometimiento a la autoridad del que lo enseña. Y someterse no es un acto de hacer a la gente a fuerza que te obedezca o querer enseñarle a otros cosas que tú ya sabes y que quizás la gente ni siquiera quiere aprender. Entonces, en los hijos sucede lo mismo. Yo creo que el modelaje es lo que puede hacer que una persona inspire al hijo y el hijo pueda tener el mismo corazón del padre para poder continuar una visión y trascender en lo que están haciendo. Pero no es por una posición. Porque la vida tienes que hacerlo, nada ni por necesidad ni por obligación. Es un entendimiento de saber que hay una formación en tu vida que desgraciadamente a veces las figuras de autoridad han hecho estragos en las vidas de la gente que está bajo autoridad y si hay un modelo quizás negativo socialmente de lo que es una autoridad y la gente no se somete, ¿verdad? Y obviamente hay etapas en los jóvenes, adolescentes, donde ellos empiezan a tener su propia forma de ver la vida y ahí es donde uno tiene que empezar a dejarlos, incluso a veces hasta que se equivoquen. Y eso duele, pero yo me acuerdo cuando tú te fuiste a Estados Unidos y todo ese rollo. Sí, yo dije, bueno, está bien, ibas con toda la autorización mía que fueras para allá. Yo sabía que posiblemente pueden pasar algunas cosas. Y yo pude ver desde mi perspectiva que a lo mejor puede ser una pérdida de tiempo. Quizás en ese tiempo no ibas a estudiar, o sea, porque ya después entraste a la carrera más grande. Sí, pero siento que no, después del tiempo, siento que no fue una pérdida de tiempo, sino fue una enseñanza de vida que uno plantea desde su perspectiva como padre. Hay una ortodoxia en decir esto debe de caminar así, pero cada hijo tiene que experimentar su propia vida con una dirección del padre, pero tiene que experimentar su propia vida, ¿verdad? Sí, de acuerdo, y ahorita me hiciste recordar porque yo tuve 2 decisiones importantes en eso. Me acuerdo cuando decidí estudiar música, que mis amigos de la prepa me decían, ¿en serio tu papá te dejó estudiar música? Sí, me dijo que lo que yo quisiera y me iba a apoyar. Pero ellos me decían, no, hombre, si yo le digo, papá, voy a estudiar música, ni de loco me dejaría estudiar música, ¿no? Y yo me fui a estudiar 2 años música a Durango y después de ahí tomo la decisión de irme a Miami 1 año. Y también consensuado contigo de decir, ¿sabes qué? Tengo este plan, ¿me autorizas? Pero no era fácil. Ahorita que yo lo evalúo, si Dylan me dijera, me quiero ir 1 año a Miami y voy a posponer mi universidad 1 año, lo pensaría y le diría, a ver, ¿sabes qué? Este concepto puede ser que allá te pierdas y decidas quedarte más tiempo y cambie la vida. Pero qué importante lo que estás diciendo. Sí, ahora tú sabes que eso marcaron 2 puntos en una relación conmigo y contigo. Yo me acuerdo una vez que me hablaste que estabas tirado en el freeway por allá. Sí. Y que no tenías nadie que te ayudara. Entonces yo tuve que alentarte para que tú supieras que si era posible yo podía volar hasta allá y casi llegar y auxiliarte. El tiempo era el enemigo número 1, ¿no? No era factible, pero en mi corazón estaba contigo en ese momento y tú sabías que tenías un apoyo. Dije, busca a la policía a ver qué haces para que alguien te ayude. Y quizás en ese momento el recurso vino porque tu mente pues estaba clavada en el problema. Sí, claro, se pudo desbloquear. Exactamente. Empezaste a decir, no hay muchas posibilidades, pero era sostenerte de alguien que sabes que te ama y que era posible que en un momento dado pudiera ir hasta allá, aún por la lejanía. Y me acuerdo que fui por ti cuando venías con tu carro y te esperé ahí en la frontera porque era mi intención saber que no venías ni... Te pasaron muchas cosas, no venías fracasado, sino venías como un triunfador por pasar una etapa.
Yo me acuerdo tu carro perfectamente, el que traías, que venías muy gustoso. Tu primer carro que compraste, un Trackercito, no se me olvida, que luego lo vendimos. Sí, Es una historia, ¿no? Pero sí, ese es el punto, ¿verdad? sí, de acuerdo, de acuerdo. Me haces recordar. Oye, cambiando un poquito el tema, perdiste una hija hace 21 años. Sí. Yo perdí una hermana en un accidente automovilístico. Y el dolor que significa una pérdida de un hijo creo que es incomparable con cualquier otro dolor. No existe una palabra que defina un padre que pierde un hijo. ¿Cómo se llama? No hay palabra para poder describir eso. ¿Cómo viviste ese tiempo y cómo pudiste superar ese impacto tan fuerte? Yo recuerdo, yo tenía 21 años, mi hermana tenía 17, iba a cumplir 18. Yo no sé cuántos tú tenías, pero fue hace 21, me imagino tenías 40 y tantos, casi como ahorita yo. Más o menos, sí. ¿Cómo superaste ese impacto? ¿Qué nos puedes platicar esa historia? ¿Cómo lo viviste? Bueno, primero, pues piensas que nunca te va a tocar a ti. Eso le toca a otras personas, porque vi algunas personas que murieron de amistades, incluso hijas. ¿Te acuerdas de una persona que conocimos mucho? Y es que perdió a su hija. Y ves todo ese dolor en función de la pérdida de un hijo, pero no alcanzas a percibir en carne propia lo que significa perder a un hijo. ¿Sí? Yo cuando llegué ahí a la escena del hecho, yo creo que por haber conocido a Dios y a Cristo fue como que un óleo en mi corazón, porque cuando yo llegué ahí, siempre lo he testificado, yo sabía que ella estaba muerta, ya tú fuiste conmigo, ya estaba ahí el semáforo, me acuerdo, ya estaba acordonado el lugar. Sí. Entonces yo me recibí una persona y yo sabía que mi hija estaba allí. Todavía piensas, no puedes aceptar que está muerta. Dices, no, alguien se equivocó. O sea, aunque yo veo el semáforo y todo, no puede ser, como que hay una esperanza en el corazón. Sí, claro. Porque aceptar la pérdida es el problema. Para restaurar una pérdida tienes que aceptarla primero. Entonces no hay una aceptación, entonces ahí hay una lucha emocional muy fuerte. Cuando yo llego allí, entonces yo camino y voy a ir al carro para verla, para checar que realmente está muerta, y Dios me pone en mi corazón un versículo y me dice, ¿por qué buscas entre los muertos a la que vive? Entonces es un impacto de mis creencias, sabiendo que ella en ese momento ya no estaba ahí, ya estaba en la presencia de Dios, pero con una certeza que yo sabía que ella estaba con Dios. Y hubo un dilema ahí con el dolor, dije, ¿por qué permitiste eso? Y Dios me contestó rápidamente, me dijo, ella está mejor contigo o conmigo. Y yo dije, no, pues contigo, pero me duele mucho, o sea, aunque pareciera ser eso muy sencillo. Yo me acuerdo que me tiré ahí en el pasto y empecé a llorar, o sea, no podía, y ahora traía otro problema. Tú venías conmigo, ahora cómo decirle a mi esposa, a decirle a mi otra hija, ahora era un conflicto muy, muy fuerte, no nada más de lo que estaba pasando. Pero el resultado de esto, para poder salir de eso, yo tú viviste con nosotros eso, vivimos un tiempo, 2 o 3 meses de una tristeza profunda en la casa, que ustedes de repente se levantaban de la mesa ahí comiendo algo y se iban a sus cuartos a llorar, y yo no hallaba cómo resolver ese conflicto. Yo decía, Dios, pues ayúdame a ver cómo vamos a resolver esto, ¿verdad? Y yo no quería que eso cayera porque tu mamá... Sí, es algo que no lo puedes creer. Yo me acuerdo que yo tardé tiempo, como 1 mes, 2 meses en que no lo podía creer. Sí. Y tu mamá, yo vi que en esos días empezó a caer como en una depresión, no quería salir, no hacía comida, teníamos que a veces comer en la calle. Yo la estuve alentando, pero no era suficiente mi aliento de ella. Hasta que tuve un encuentro con Jesús allá en Colombia. Yo estaba sentido con Dios, porque es muy difícil. ¿Le reclamaste en algún momento? Sí, cómo no. Sí, porque tú sabes que siempre he servido a Dios, y yo dije, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sí. Y yo creo que Dios preparó nuestro corazón. Nosotros tenemos mucha gente huérfana que atendemos. La persona que estuve ayer era un huérfano, muchos. Entonces Dios prepara el corazón, y para eso se paga un gran precio. Incluso el amor, siento que por ustedes como hijos creció, porque yo en un momento dado, sumido en mi tristeza, perdí de vista hacia la vida de ustedes, de otros 2 que sí tenían aquí. Mi rollo estaba puesto en ella, en la pérdida. Y Dios habló a mi corazón y me dijo,
¿Y por qué, si dices que te duele tanto, por qué tienes a 2 hijos que estás desatendiendo? Y ahí me sacudió. Entonces fue cuando yo volteé y me concentré ya no en lo que no tenía, sino en lo que sí tenía. Dijo, tú puedes hacer una diferencia en ellos, y puedes hacer un cambio. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces yo valoré los hijos que tengo ahorita. ¿Sí? Y tú sabes que acabas de cumplir años y yo te escribí por ahí unas líneas donde muy pocas veces siento ese gozo en mi corazón de poderte escribir algo a alguien que quiero mucho, que amo mucho. Pero sucedió a raíz de eso. Hay gente que tiene 3, 4 hijos y a veces no los valora. Entonces cuando tú pierdes algo, tú encuentras un valor agregado a lo que la mayoría de la gente puede pensar de lo que son los hijos, ¿verdad? ¿Cómo saliste de esa crisis de dolor? No sé, yo como hermano la viví, estaba estudiando con ella arquitectura y ella muere un sábado y yo regreso a clases el siguiente miércoles. Y para mí fue un impacto muy grande porque yo vivía con ella en el mismo cuarto. Ver la cama sola fue muy fuerte. Y tarde, yo creo que ese suceso cambió mi personalidad. Yo era muy extrovertido, era el que organizaba las fiestas y después de ahí me sentía que no me podía divertir, que tenía que guardar luto, ¿no? Y creo que también como que me hizo un poco huraño, no tan social. Cambiaron varias cosas, pero ¿tú cómo viviste eso? ¿Y cuánto tiempo tardó en poder sanar eso? Yo creo que relativamente fue poco tiempo. Yo creo que fueron, ya cuando murió, ¿qué mes no te acuerdas? Era un mes. En noviembre, nosotros fuimos a una convención a Colombia en enero. Y yo no iba a ir a un encuentro ahí. Yo iba a otros rollos a Colombia. Me habían invitado a un maestro que tenía una iglesia muy grande, que había ya de 20,000 personas. Yo iba con esa convicción, pero yo no sabía que iba a tener un encuentro con Dios específicamente para eso. Entonces, cuando nos llevan a un encuentro, estamos entre las montañas allí cerca de Bogotá, y yo sentía que no podía, o sea, me sentía como tú dices, yo me sentía como mutilado. O sea, como que me faltaba un engranaje y que cada que pasaba por ahí se sentía como ese, y no lo podía evitar. Entonces, cuando yo fui allí, una persona que nos compartió algo acerca del amor de Dios, dijo, háganle una carta a su esposa, una carta donde le digan a su esposa, pues algunas palabras bonitas, que la aman y todo. Entonces, yo salí, yo estaba allá afuera en el sonido, estaba ahí unos cantos en el sonido ambiental, y empecé a escribirle a mi esposa, que es tu mamá, una carta ahí. Yo la amaba y le estaba poniendo algunas cosas que significaba ella para mí. Yo dije, esto hasta va a ayudar a que llegue con la carta. Entonces Dios paró y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me escribas una carta a mí. ¿Quién soy yo para ti? Y ahí yo le dije, empecé a llorar, le dije, no, estoy decepcionado de ti. Siento mucho dolor y un Dios que ama no puede permitir que yo sienta este dolor. O sea, todas mis inquietudes se las solté ahí. Dije, estoy totalmente atronado, mi familia está atronado, pienso ni servirte, pienso quizás abandonar este barco. Y en ese momento pasó algo muy curioso. Yo tenía una alabanza que me gustaba mucho y era materialmente imposible que en ese momento, en el sonido ambiental, empieza esa alabanza a sonar en todo ahí. Como si en ese lugar nada más estuviéramos Dios y yo ahí. Yo la empiezo a escuchar y sé claramente que Dios me está hablando. Y con el mismo dolor que yo sentía, Él dice, sé que el pecado del hombre lo lleva a la muerte y a mí me duele mucho. Cada persona que muere siempre me duele, causa dolor. Tú tienes nada más la pérdida de una persona, yo tengo muchos hijos y cada que muere uno, siento ese dolor que tú sentías. Entonces, yo me di cuenta en ese momento que estaba perdiendo el enfoque de mi familia, que como esa paternidad, estamos hablando de la paternidad, no podía ser oscurecida por un hecho aún tan lamentable y que yo tenía que seguir adelante, con o sin esa persona que tanto amaba, que amamos tanto, que se llama Abigail. Y en ese momento me levanté, pero cuando te digo que yo estaba escuchando ese canto, yo me di cuenta que Dios tenía una relación personal conmigo en ese momento, que no era una
aguja perdida en un pajar, sino era una persona que yo le interesaba a Dios. Y que Él estaba diciéndome, mira, las cosas a veces vienen a las vidas de las gentes porque yo tengo un propósito. Y cualquier acontecimiento de la vida, comparado con un propósito, no tiene sentido. Aún sea la muerte de un ser querido, sea la pérdida financiera de una empresa. Cuando Dios tiene un propósito, Él puede pasar por encima de eso. Porque finalmente el propósito de cualquier persona es servir a mucha gente. Entonces a veces Dios permite pérdidas en nuestras vidas, sentir ese dolor por la pérdida, en cualquier circunstancia, porque Dios está preparando un corazón para poder servir a la gente. No hay otra forma de pasar. Jesús dice, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Entonces el sufrimiento tiene dos vertientes. O te levanta para servir a las gentes, o te clavas ahí en el sufrimiento, puedes llegar a la depresión y no cumplir tu propósito y convertirte en una víctima de una circunstancia. O sales de ahí victorioso para servir en el plan de vida que Dios tiene para ti. Bueno, pero eso se dice muy fácil, pero realmente vivirlo es otra historia. He visto gente que se ha pasado en depresión años por la pérdida de un ser querido. Y la vida deja de tener un poco de sentido en cuanto a alegría y en cuanto a disfrutar el día a día. ¿Te pasó eso? ¿Dejaste de disfrutar la vida o rápido te volviste a enganchar otra vez? Bueno, de ahí me enganché, pero esos 3 meses la vida no tuvo sentido para mí. Yo sentí que todo lo que había, si en un momento dado, ese es el problema del ser humano. O sea, la muerte es un problema que tiene que resolver existencial. Si todos vamos a morir, ¿qué sentido tiene yo portarme bien? ¿Qué sentido tiene construir cosas aquí si yo me voy a morir? Entonces la paternidad es un elemento sumamente importante porque hay una progresión en lo que tú haces. Dejas un legado para que las cosas se conviertan, quizás no en una eternidad, porque esto va a terminar en un tiempo, pero sí en una longevidad. Y entonces uno empieza a ver a los hijos como esa extensión a través del tiempo que no termina con la muerte. Y eso alienta mucho el corazón. ¿Para qué yo quiero una empresa que la haya hecho grande si mi hijo la va a terminar en un día? O dejarle una herencia que mi hijo en 2 meses la va a echar a perder. No tiene sentido en la vida. Entonces, cuando alguien muere, hay muchas cosas que pierden el sentido y tienen que volverse a retomar en lo cotidiano de la vida, hasta para comer. Dices, ¿para qué como si me voy a morir? ¿No? Pero hay que disfrutar la comida. Y hasta el último día. Un plato de frijoles lo disfrutas porque tienes un concepto trascendente a través de ¿qué? A través de las generaciones. Entonces, cuando estuve en ese punto, sí perdió relevancia. Yo no trabajaba con ese ímpetu. Ya mi trabajo no tenía mucho sentido porque yo decía, bueno, ¿y qué pasa si pierdo otro hijo? Así. O sea, ¿hacia dónde vamos con ese rollo de la muerte? Y eso te enseña muchas cosas. Sobre todo con gente tan cercana como un hijo. ¿Verdad? Y ya después tomé sentido a la vida. Pensé que mi propósito mi propósito es más grande aún todavía que tener una familia. O sea, el propósito de eso es demasiado grande. Que tener una empresa, que tener un ministerio. El propósito es mucho más grande. Y es realmente cumplir con una misión en esta tierra y esa misión pueda bendecir a mucha gente. Sí. De acuerdo. ¿Te arrepientes de algo de lo que has hecho mal en tu paternidad de joven? Algo que dices, ¿sabes qué? Si pudiera regresar el tiempo, sí cambiaría este punto. Sí, cómo no. O sea, principalmente contigo, porque fuiste el primero. Creo que fui duro contigo, puede ser uno firme, pero yo fui enseñado, o sea, imité la enseñanza de mi padre por imitación, no por conocimiento real de poder educar a un hijo. Pensé que si a mi papá le funcionó en un sentido la dureza que tuvo conmigo, porque me dejó incluso también igual marcados cinturonazos y disciplinas muy fuertes que ahora ya pocas veces las vemos en una familia. Entonces yo creo que yo desde pequeñito yo te traté de dar una educación bajo ese lineamiento que creo que lastima la vida de una persona. O sea, no es una cosa ser duro y una cosa ser firme en tu convicción, ¿verdad?
Pero cuando la firmeza, ya no hay esa relación para poderse, dice, tener un acuerdo entre un padre y un hijo, no puedes llegar a lastimar al hijo, aunque no haya un acuerdo. Y eso lo aprendí, por eso hay cierta libertad y autonomía en un hijo para poder tomar sus propias decisiones, aunque no estemos de acuerdo en esas decisiones. Y no utilizar eso como un autoritarismo, porque creo que cuando se lastima al hijo, se ejerce un autoritarismo sobre cualquier persona, incluso que tengas autoridad y la lastimas, que tocas su integridad, su valor como ser humano aún. Entonces creo que eso sí lo cambiaría. Yo te hubiera tratado de una manera muy diferente en ese sentido, en la corrección, más que nada, en el aspecto correctivo. ¿Verdad? Muy bien, pero bueno, todo tiene un poco. Ya aprendí con los demás, ya no fui igual. ¿Verdad? Bueno, Dalinda, pues fuiste muy consentidor con ella. Casi por eso se la estaba descarrilando. No, no es cierto. Pero bueno, yo creo que todo tiene un sentido y tal vez hay cosas que no hacemos bien, pero a fin de cuentas todo Dios lo usa para bien y hay cosas de formación y disciplina que sembraste en mí y que hasta la fecha me sostienen con la persona que soy. Ya para ir cerrando el podcast, si una persona carece de paternidad, no se da cuenta, escuchando todo lo que ahorita has platicado, que no tuvo papá, que le hace falta algunos conceptos de carácter, de formación, de disciplina y que ahorita dice, bueno, pues yo ya no puedo hacer nada, yo ya no tengo papá, no tuve papá, ya estoy así. ¿Cómo puede esa persona encarar la vida? ¿Qué le sugieres? ¿Qué le recomiendas? Pues tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. Qué bueno que lo dices, porque la palabra padre es la palabra Abba, es el iniciador, es donde realmente está el amor. Dios dice que Él es amor. Todas las personas tienen que tener un encuentro con su Padre, que realmente es el creador de nosotros. Nuestros padres nos procrean, pero Dios nos crea, está por encima de eso. Y una persona que no ha conocido el amor del Padre a través de Jesucristo tiene complicación. Entonces, cualquier persona que haya sido huérfano, pero acepta a Jesucristo y puede conocer ese amor del Padre, que Dios lo manifestó no nada más diciéndolo, sino con un hecho real hace 2000 años, a través de dar a Jesucristo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa conexión, porque tenemos un Padre Santo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia y empieza a cambiar la vida de una gente. Entonces, ahí no hay excepción de persona, ya si es huérfano o no. Ahora, el mentoreo y el discipulado es muy importante y se tiene que ejercer con paternidad. Tú sabes bien que yo tuve ahí una chica en la casa, que la tuvimos por más de 4 años, una huérfana, que viene de otra nacionalidad, y su vida cambió de ella. Ahora está felizmente casada, tiene un hijo, está casada con un ingeniero, y esos tiempos fueron cruciales para ella porque ella se le hizo un fundamento. Aunque conocía a Dios, no tenía la cuestión visible de un padre hasta que llegó a la casa y ella empezó a ser tratada con amor, con disciplina, con dirección. Ya terminó siendo contadora, ella nunca quiso estudiar. Dije, aquí si vienes a casa, en mi casa donde mis hijos no tienen alternativa, todos han estudiado. Eso no se negocia. Y ella tuvo que acceder a algunas cosas que ahora le han rendido un fruto. Que ella cada que nos ve con esa vista de hija, porque pudimos ejercer una paternidad con ella y su vida cambió diametralmente. Sí, creo, soy testigo de eso. Y un papá que ya tiene hijos y que tal vez si hace un análisis, dice, yo no estoy siendo un buen papá, estoy perdiendo el tiempo, no estoy educando bien, estoy sacando las ideas de lo que vi de mis papás también y estoy volviendo a cometer los mismos errores con mis hijos. ¿Qué le puedo sugerir a un papá que está así, que sabe ahorita que tiene que cambiar cosas? ¿Qué es lo que no le tiene que enfocar para poder ser un buen padre? Dice que por eso no hay escuela de padres, porque no es una reglamentación. El amor es una acción espontánea del ser humano cuando tú te sientes amado. Aún para poder corregir, una de las cosas más difíciles es corregir a un hijo. Cuando uno corrige a un hijo, sabe que el hijo se va a enojar y puede manejarte de distancia. Y eso le pesa al padre entonces, porque no tiene el amor atrás realmente del Padre celestial o su Padre natural, que si lo amó bien, Él puede corregir y aguantar emocionalmente la distancia de la corrección. Dice la corrección al principio, a nadie nos gusta. No es algo que diga, oye, te vengo a corregir y que, qué bueno, no es mentira. Pero siempre trae un fruto.
¿sí? Y ese fruto es el que en un determina el amor con el cual se hizo la corrección. Entonces, yo creo que lo principal aquí es que no tengan temor a corregir a sus hijos. Tienen que tener sus valores muy claros y los valores no se negocian con nadie, pero lo primero tienen que ser un modelaje. Tú no le puedes decir a tu hijo no fumes y tú pones el cigarro aquí. ¿Sí? No seas un adúltero y tú tienes 2 mujeres. Eso es completamente inapropiado para poder... El amor hace, tú siempre lo has dicho, primero me cultivo yo, ¿sí? En todos los aspectos. Y de ahí es donde yo puedo ser ese elemento para poder influenciar la vida de otras personas, y en este caso de mis hijos. Nunca falta el tiempo para poderse cultivar. ¿Sí? Si yo me falta conocimiento, lo tengo que adquirir por amor a mis hijos. Si me falta disciplina, la tengo que adquirir por amor a mis hijos. O sea, esa es una manifestación. Y no le estoy haciendo nada a ellos. Lo estoy haciendo conmigo mismo. Pero puedo ser... porque de ahí nace el líder. O sea, el fundador es el que entra primero. Entonces el liderazgo nace ahí. Cuando tú primero puedes liderar tu propia vida, ser un modelo. No estoy hablando de perfección. Cada quien, hay modelos de diferentes niveles. No me considero un modelo en ese sentido, pero sí sé que tú puedes ver que hasta que yo muera, sí, mi padre se esforzó en esto, no fue negligente en esto, y todo eso va a ser algo, un legado que se va a quedar en tu vida. Es algo que puede influenciar en tus decisiones cuando tú te enfrentes a circunstancias. Y ahí es donde trasciende uno. Ya no estás aquí, pero esa educación que tuviste de valores, de principios, va a normar tu vida. Dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere grande, no se apartará de él. Y la instrucción implica corrección para los hijos. Ahorita los hijos, la gente se los quiere quitar con un celular y hay poca instrucción. Lo está instruyendo los medios de comunicación y otras cosas, y eso es muy peligroso para las familias. Muy bien, excelente, he disfrutado mucho todo lo que has dicho. Me has hecho recordar muchas cosas. Ya para cerrar, una última pregunta. Si tú pudieras dar un mensaje, escribir un mensaje donde supieras que todo el mundo lo va a leer, que todo el mundo antes de morir va a leer ese mensaje y tú le vas a poder decir algo a la gente, ¿qué mensaje le dirías a la gente? ¿En cuanto a la paternidad? En cuanto a la vida, en cuanto a tu filosofía de vida, para ti lo que es más importante. Sé que tienes ahora 65, 64. 65 años. 65 y Bueno, es cumplir ahorita en junio. 65. Ya está cerca tu cumpleaños. ¿Cómo ves la vida en los 65? ¿Qué mensaje le puedes dar a todos sabiendo que la gente lo va a leer y sobre todo lo va a tratar de hacer? Pues yo creo que eso lo podemos ver hasta, yo me recuerdo cuando entrevistaron, o tienen por ahí un video de Steve Jobs en un hospital. Él antes de partir, él tuvo que tener una referente importante porque la muerte te hace eso. Cuando tú puedes pensar en la muerte o estás cerca de la muerte, cuando los años van caminando, tus valores cobran el sentido real. La verdad es el nivel más alto de la realidad. Te enfrentas a una verdad y dices, ¿qué he hecho en esta tierra? O sea, y Steve Jobs dijo, lo más importante es la familia. Siendo un hombre multimillonario, no podía ya ni siquiera, no sé, tener control de tantos bienes que tenía, irse con una inquietud. Y es triste quizás morir en un hospital con un cuarto vacío donde los que más aman no estén contigo. Entonces yo creo que eso es trascendente, es el mensaje. Y yo podría decir que después de Dios el valor más grande que puede haber es la familia. Entonces si todas las cosas que tú haces no redundan a manifestar ese amor en la familia, pues estás perdiendo en tiempo en cosas efímeras, vanas, pasajeras, porque la familia va a trascender. Y de ti puede salir una nación que cambie el mundo. Yo he visto gente que la han seguido, como Jonathan Edwards, un gran hombre de Dios de 1500 y algo, y en 300 años vieron las generaciones que tuvo, y llegó a tener vicepresidentes de Estados Unidos, gente que estuvo en lugares de autoridad importante, en universidades, en centros hospitalarios y todo, por causa de un hombre que entendió y tomó en serio el hecho de tener una paternidad
tuvo hijos y tuvo grande cantidad de gente, y tú ves que toda esa gente sirvieron en Estados Unidos. Entonces, una trascendencia a través del tiempo, la familia. Yo podría dejar eso. Lo más importante aquí es la familia. Wow, me encanta. Bueno, pues yo quiero honrarte, la verdad. Quiero reconocerte como un gran papá, un gran mentor en mi vida. Todo lo que tú formaste en mí desde niño me sostiene hasta la fecha. Creo que Dios no se equivoca, me mandó un gran papá. Y sigo aprendiendo de ti, de tu liderazgo, de tu humildad, de tu fuerza, de tu forma de ver la vida, de tu cosmovisión. Y las palabras que me dijiste en el cumpleaños me quebraron, estaba llorando ahí leyéndolas. Gracias por tus palabras y gracias por ser mi papá, gracias por siempre esforzarte y por dar todo por tu familia, que sé que lo has hecho. Te honro, te bendigo y estoy orgulloso del padre que tengo. Pues yo también estoy muy orgulloso, te lo dije ahí. Sé que eres un gran campeón, lo puedo hacer ahora públicamente, y sé que tienes un gran corazón, eso nunca me ha quedado desde muy pequeño. Has sido una persona sensible a la necesidad de la gente, es algo que Dios te dio. Y yo creo que es un valor muy grande que puedes tener, que Dios ha estado conformando a través de este tiempo. Te ha pasado por muchas cosas también. Y creo que lo mejor, como dice aquí, para ti está por venir. Gracias. Pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si este podcast te sirvió, compártelo con tu comunidad, con las personas que te siguen a ti, que te rodean. Si alguien te quiere contactar para tener una plática contigo, para poder hablar más de paternidad, para que puedas atender, sé que a eso te dedicas también, eres coach de vida y atiendes personas con dificultades emocionales, espirituales, familiares. ¿Dónde se pueden localizar? Pues en mi teléfono, 462-209-3462. Tú sabes que hemos hecho esto más personalizado. Ahorita quizás estamos entrando en una etapa de cambio este año para poder tocar más gente a través de las redes, empezar a trabajar con lo que tú estás haciendo, con podcast. Estamos ahí haciendo también un lugar, tener un nicho ahí para poder... Pero yo creo que eso llega también a su tiempo. No tengo más que ahorita el teléfono donde pueden localizarme, pero quizás más adelante vamos a tener algunas otras plataformas para poder ayudar a más gente. Estamos preparando personas que nos ayuden también para... Este trabajo es arduo. Estas canas no han salido nada más. Y queremos dar siempre un trato personalizado en ese sentido. Muy bien, bueno, pues excelente. Si tú estás ahí viéndolo y necesitas ayuda, no te quedes con las ganas, mándale un WhatsApp, ponte en contacto con él porque estoy seguro que te puede ayudar. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por escucharlo y nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan porque vienen podcasts de mucho valor, igual que este. Gracias a todos y que estén muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.